Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Yo creía conocer esa ruta a la perfección, al punto de poder recordar cada grieta del pavimento. Estaba convencido de eso. Lo que me atormenta es que, incluso ahora, no tengo idea de si mi mente me traicionó o si la carretera misma jugó conmigo para desviarme hacia otro sitio. ¿Qué tal, Don? Me llamo Abel y esto que le voy a platicar pasó hace un par de años. Creo que fue en un jueves. La salud de mi abuela, que vive en un rancho alejado, se había complicado y el médico le recetó algo que solo pudimos hallar en una farmacia muy lejana. El trámite para que nos dieran el medicamento fue tardado, y al salir ya estaba cayendo la tarde, con esa luz anaranjada del final del día. Mi hermano, Adrián, me acompañaba en el asiento del copiloto, muy entretenido con su teléfono. Supongo que le avisaba a mi mamá que íbamos a demorar en volver. El viaje tomaría un par de horas por la carretera federal, lo que significaba que el tramo final, un camino de terracería en bastante mal estado, lo pasaríamos ya en total oscuridad. Fue justo pensando en eso que se me ocurrió la idea. Una pésima idea, como se vio después. Oye, Adrián, voy a tomar un atajo que me enseñó mi papá. Nos ahorramos unos buenos 20 minutos. Levantó la vista del celular con algo de desconfianza. ¿Estás seguro, Abel? Ya casi no hay luz. Segurísimo, le contesté, y la confianza en mi voz era genuina. Me lo conozco como la palma de mi mano. Es mejor que irnos arrastrando detrás de los tráileres en la carretera. Él solo se encogió de hombros y regresó su atención a la pantalla. La decisión era mía. Unos kilómetros más adelante, dejé el asfalto y me metí a un camino de tierra, flanqueado por un cañaveral que parecía no tener fin. El viejo Tsuru vibraba un poco, levantando una nube de polvo rojizo que quedaba suspendida en el aire quieto del atardecer. Durante los primeros 10 minutos, todo fue exactamente como lo recordaba. La sensación era de control, de que estaba siendo listo y ganando tiempo. Pero entonces, el paisaje familiar comenzó a desvanecerse. Las altas cañas a ambos lados del camino fueron cediendo su lugar a una vegetación más baja y retorcida. Ya no reconocía nada. Se suponía que ese atajo debía desembocar de nuevo en la carretera, pero en lugar de eso, el caminito continuaba, haciéndose más angosto entre árboles secos. Reduje la velocidad, sintiendo una molestia en la boca del estómago. «Qué raro», murmuré, más para mí que para mi hermano. Adrián por fin se despegó del celular. «¿Qué pasa? No sé, esta parte se ve distinta, no recuerdo estos árboles». Fue entonces que vimos las primeras construcciones. Eran un puñado de casas, tal vez unas 10 o 12, apretujadas unas contra otras. El asfalto, o lo que quedaba de él, terminaba de forma abrupta y entramos en una calle de tierra llena de hoyos. El sol prácticamente se había ocultado en el horizonte, dejando el cielo con un extraño tono morado. Y ninguna, absolutamente ninguna de aquellas casas tenía una sola luz encendida. Eran construcciones sencillas, antiguas. Algunas parecían tener muros de adobe, con el barro ya agrietado y cayéndose, revelando la estructura de madera por debajo. Otras, de mampostería, tenían las paredes manchadas por un moho oscuro. Las ventanas eran solo huecos negros, sin vidrios. Frente a una de ellas estaba el esqueleto de una tiendita antigua, con un letrero de metal tan oxidado que era imposible leer lo que alguna vez estuvo escrito ahí. Apagué el coche. Cuando el motor se detuvo, el silencio fue absoluto. Ni grillos, ni perros ladrando a lo lejos. Nada. El aire estaba completamente inmóvil, sin la más mínima brisa que moviera las hojas secas. «¿Qué es este lugar, Abel?». La voz de Adrián salió baja, casi como un susurro. «No tengo la menor idea», admití, y el peso de esas palabras se sintió real.
Jamás había visto esto en mi vida. Tenemos que regresar. La sensación era horrible, una mezcla de vergüenza por habernos metido ahí y un miedo instintivo, de ese que te avisa que entraste a un lugar al que no perteneces. Tenía miedo de lo que no podía ver, de lo que podría estar oculto dentro de aquellas sombras. Arranqué el motor de nuevo. Su sonido parecía un escándalo en medio de aquel silencio. La calle era demasiado angosta para intentar dar la vuelta. «Voy a tener que ir en reversa hasta la entrada», dije tratando de mantener la voz firme. «No hay espacio para maniobrar aquí». Adrián ni siquiera respondió. Solo asintió con la cabeza, con los ojos muy abiertos y fijos en la oscuridad que teníamos enfrente. Comencé a mover el coche lentamente hacia atrás, con el cuello torcido, mirando por el medallón trasero. El polvo que habíamos levantado al entrar todavía flotaba en el aire, perezoso. La oscuridad ya era casi total. Mi atención estaba dividida entre el retrovisor y el camino detrás de mí, guiándome por el recuerdo reciente. Avancé unos 20, quizá 30 metros. Fue cuando pisé el freno con tanta fuerza que el cinturón de seguridad se me clavó en el pecho. «¿Qué pasó? ¿Le pegaste a algo?», preguntó Adrián sobresaltado. Yo no podía responder. Me quedé mudo, mirando por el retrovisor. La entrada, el punto exacto por donde habíamos pasado menos de 5 minutos antes, simplemente ya no estaba. En su lugar, había una extraña barricada de escombros. No era tierra, no era un deslave, eran vigas de madera podrida, tejas rotas y muebles. Un ropero de 2 puertas, deformado por la humedad, estaba volcado a mitad del camino. A su lado, lo que parecía ser la cabecera de una cama de hierro, toda retorcida. Era como si las casas se hubieran deshecho y arrojado sus restos allí, a propósito, para bloquear el paso. «¿Qué es eso?». Adrián se giró en el asiento forzando la vista. Su voz era un hilo. «Eso no estaba ahí, Abel. Acabamos de pasar por aquí». «Lo sé», logré decir, tenía la garganta seca. «Lo sé». El pánico me golpeó de verdad. No había explicación. Nadie pudo haber montado aquello tan rápido. Estábamos atrapados. La única salida era seguir adelante, atravesar el resto de ese lugar fantasma. Y fue en ese preciso instante, mientras la desesperación se apoderaba de mí, que un golpe seco y hueco sonó en la ventanilla de mi lado. Los dos dimos un brinco que sacudió el coche. Intenté gritar, pero el sonido no salió. Giré la cabeza lentamente y el corazón casi se me salió por la boca. Ahí, parada junto a mi puerta, había una anciana. ¿De dónde había salido? No hizo ningún ruido. Simplemente estaba ahí. Era pequeña, encorvada por el tiempo, con un rebozo amarrado en la cabeza y un vestido floreado, de esos muy descoloridos. Su rostro estaba completamente arrugado en la penumbra, pero sus ojos brillaron de una forma extraña cuando se encontraron con los míos. No había maldad en ellos, pero tampoco había ninguna emoción que yo pudiera reconocer. Era una mirada vacía, antigua. Hizo un gesto con la mano, un movimiento lento pidiéndome que abriera la ventanilla. «No abras, por el amor de Dios», susurró Adrián a mi lado, encogido contra la puerta del copiloto. Pero la mujer insistió y logré leer el movimiento de sus labios, aunque no escuché el sonido. «No voy a hacerles daño». Yo estaba aterrado, pero una parte de mí, la parte desesperada, pensó que quizá ella era la única ayuda que tendríamos. Mi mano tembló al buscar la manivela del vidrio. La giré despacio, abriendo solo una pequeña rendija como de un par de dedos. El aire frío de la noche entró en el coche. «¿Están perdidos, mis hijos?». Su voz era baja y rasposa, parecía que arañaba. Me incliné hacia ella intentando parecer tranquilo. «Sí, señora, tomamos este camino, pero parece que la salida está cerrada. ¿Usted vio lo que pasó ahí atrás?». Ella no miró en la dirección que yo señalé. Sus ojos permanecieron fijos en mí. «Lo que quedó atrás ya no importa.
Tienen que seguir adelante. La carretera de verdad está justo después de estas casas. La forma en que lo dijo, con una certeza aterradora, me provocó un escalofrío. «¿Pero y todos esos escombros?», insistí. «¿Alguien los puso ahí?». Su expresión cambió por un instante. Fue casi imperceptible. Un endurecimiento en la boca, una chispa de impaciencia en los ojos. «Sigan adelante», repitió con la voz un poco más alta, con una urgencia que no encajaba con su apariencia frágil. No discutí más, simplemente le di las gracias asintiendo con la cabeza. «Gracias, señora, eso haremos». Comencé a girar la manivela para cerrar la ventanilla. Cuando la rendija estaba casi cerrada, ella se inclinó, con el rostro arrugado a centímetros del hueco, y susurró una última cosa. Fue una advertencia que nos aniquiló. «Y no se detengan por nadie». Cerré la ventanilla de un tirón y metí primera sin siquiera pensarlo. Su advertencia resonaba en mi cabeza, no como un consejo, sino como una orden, una sentencia. «Tenemos que ir más rápido», dijo Adrián con la voz temblorosa. Tenía las manos clavadas en el tablero del coche, como si pudiera empujarnos hacia adelante. «No se puede», respondí bruscamente. «Si se nos poncha una llanta aquí, no salimos nunca más». Conducía con una atención desesperada, esquivando baches y piedras que apenas podía ver bajo la débil luz de los faros. Las casas en ruinas pasaban como bultos oscuros a nuestro lado. Cada ventana negra parecía un ojo observándonos, y con cada metro que avanzábamos, esperaba que algo saltara frente a nosotros. El miedo era tan intenso que sentía que me apretaban el pecho, me costaba hasta respirar. La calle parecía estirarse, un túnel de oscuridad y decadencia, pero entonces lo vi. Allá adelante, un brillo diferente. Eran las luces lejanas de los coches que pasaban, la carretera. La salvación estaba a menos de 100 metros. Una ola de alivio comenzó a invadirme, pero fue interrumpida al instante siguiente. «Abel». La mano de Adrián se aferró a mi brazo con una fuerza que no sabía que tenía. «Mira, a la derecha. Rápido». Yo no quería mirar. Mi cuerpo entero me gritaba que mantuviera los ojos en el camino, en la salida. Pero giré la cabeza solo por un segundo. En la penúltima casa, la más destruida de todas, con el techo casi completamente derrumbado, había una ventana sin vidrio, un cuadrado de oscuridad total. Y dentro de esa negrura, inmóvil, estaba ella. La misma anciana, el mismo vestido floreado, el mismo rebozo en la cabeza. No se movía, no tenía expresión, simplemente estaba ahí, observándonos pasar, como una estatua en medio de la ruina. Eso rompió algo dentro de mí. El instinto de supervivencia se impuso. Hundí el pie en el acelerador. Las llantas patinaron en la tierra suelta, el motor gritando mientras el coche se sacudía y golpeaba contra el suelo irregular. Ya no me importaba ponchar una llanta, romper la suspensión, nada. Ya no se trataba de salir de allí, se trataba de huir. Lo único que importaba era poner distancia entre nosotros y esa visión imposible. Fueron los segundos más largos de mi vida. Y entonces, la sacudida final. Las llantas delanteras golpearon algo duro y de repente el sonido de las ruedas cambió. La vibración cesó. Estábamos en el asfalto. No me detuve. Seguí acelerando en la carretera, dejando que el tacómetro subiera, como si la velocidad pudiera protegerme. Durante unos 5 minutos no dijimos una sola palabra. El único sonido era el del motor y el del viento que entraba por la ventanilla que olvidé cerrar por completo. Miraba por el retrovisor cada 10 segundos. No había nada. Solo la oscuridad de la noche y muy a lo lejos los faros de otro coche. La entrada al camino de terracería se desvaneció en la distancia. Era como si nunca hubiera existido. ¿La viste?, preguntó Adrián finalmente. Su voz era débil. La vi, respondí, y fue todo. Llegamos a la casa de mi abuela casi una hora después, completamente aterrados. Entregamos la medicina
Inventamos una excusa cualquiera sobre una llanta que creímos que se había ponchado para justificar nuestra apariencia. Nadie hizo muchas preguntas, pero el alivio de estar en un lugar seguro e iluminado no duró. Esa imagen, la de la anciana parada en la ventana, no se me borraba de la mente. Pasaron los meses. Un domingo llevaba a mi papá a resolver unos asuntos y teníamos que pasar por esa misma carretera. Era de día. El cielo estaba despejado. Me armé de valor. «Oye, papá, ¿te puedo preguntar algo? ¿El atajo de terracería que me enseñaste sale a algún lado, a algún pueblito, antes de volver a la carretera?» Mi papá me miró como si estuviera loco. «¿Cuál pueblo, Abel? Eso es solo un tramo de tierra en medio del sembradío. No hay ni una sola casa por ahí». «¿Por qué?» Insistí en que pasáramos por allí. Él se encogió de hombros, sin entender. Me metí por el mismo caminito, y era exactamente como mi papá lo había descrito. Un trayecto corto, de no más de 10 minutos, que simplemente cortaba un tramo de la carretera. No había casas, ni ruinas, ni una tiendita abandonada. Solo tierra rojiza y cañaverales a ambos lados. Desde ese día, nunca más en mi vida he vuelto a tomar un atajo. A veces, por las noches, todavía me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiéramos seguido su consejo? ¿Y si hubiéramos intentado quitar esos escombros? La confianza que yo tenía en mi memoria y en el mundo tal como es, se rompió en ese camino. Fui yo quien nos llevó hasta allí. Y de alguna manera, una parte de mí sigue en ese camino. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Mi nombre es Carlos y trabajo como electricista. Hago lo que se te ocurra en ese ramo: cablear, instalar centros de carga, cambiar enchufes. La propuesta de renovar toda la instalación de una vieja escuela rural abandonada que planeaban reabrir era imposible de rechazar. Me ofrecían una muy buena cantidad de dinero, y la verdad es que lo necesitaba con urgencia. Tenía una deuda con gente peligrosa, de esa que no acepta una negativa. El único pero era que el lugar estaba muy alejado, en medio de la nada, a un par de horas por un camino de tierra. Parte del trato era que me quedara a dormir ahí mismo, en la escuela, para poder terminar todo en una semana. En ese momento me pareció un plan excelente. Llegué al lugar un lunes. Tenía el aspecto típico de un sitio así: un portón de metal con rastros de óxido, un patio grande de tierra y el edificio principal, que estaba dividido en dos partes. Se podía ver que una sección era la construcción original, con ventanas de madera y paredes que en algún momento fueron amarillas. La otra era una ampliación más nueva, de bloques y cemento. El dueño, que parecía tener mucha prisa, me dio un recorrido rápido. Me prepararon un lugar para dormir con un colchón en el antiguo comedor, que era un salón bastante grande. Hasta me dejaron un televisor viejo, de los de caja, para que tuviera algo con qué entretenerme. Me pasé el día entero quitando cables viejos, sudando a mares. El silencio era absoluto, roto únicamente por el ruido de mis herramientas y el canto de las chicharras afuera. Cuando se hizo de noche, la oscuridad era total. Comí algo rápido, vi un rato cualquier programa y, como a eso de las 10:30, me sentí agotado. Apagué todo desde el botón, me acomodé en el colchón y caí rendido. No tengo idea de qué hora era, pero me desperté de un brinco. El televisor estaba encendido, con la pura estática de un canal sin señal. Su luz iluminaba todo el comedor con esa llovizna blanca y negra. Me senté en el colchón con el corazón un poco acelerado. Mi primera reacción fue de molestia. Pensé que, con todo el relajo del cableado, alguna sobrecarga había encendido el aparato. Normal en esas condiciones. Me levanté,
caminé hasta él y volví a presionar el botón. El salón quedó a oscuras de nuevo. Regresé al colchón pensando que al día siguiente tendría que revisar el circuito de ese contacto. Cerré los ojos e intenté volver a dormir. La calma no me duró ni 5 minutos. Estaba en ese limbo, casi dormido, con la mente ya apagándose, cuando sentí que la sábana se jalaba tantito, a la altura de mis pies. ¿Ubicas esa sensación de cuando la tela se atora con algo? Fue justo así. La jalé de vuelta con la pierna, sin siquiera abrir los ojos, y me acomodé otra vez. Pero entonces vino otro jalón, esta vez firme, con fuerza. La sábana se deslizó un buen tramo, descubriéndome las pantorrillas. Ahí fue que me despabilé por completo. Abrí los ojos en la oscuridad, tratando de entender. No había nada ahí con que se pudiera atorar la sábana. Nada. Una incomodidad comenzó a formarse en la boca de mi estómago, y fue en ese instante que el colchón se sumió junto a mí, como si una persona muy pesada se estuviera arrodillando en él. Sentí el desnivel. Mi cuerpo se inclinó un poco hacia ese lado. Me quedé helado por dentro. No podía moverme. Solo escuchaba mi propia respiración que se volvió corta y agitada. Entonces esa cosa empezó a caminar sobre mí. Yo sentía los puntos de presión, como si fueran pies pequeños, subiendo por mi muslo, luego sobre mi estómago, uno a la vez, lentamente. Era un peso real, físico. No era mi imaginación. Lo que fuera que fuese, estaba encima de mí, en la oscuridad. Ese peso en mi pecho fue como un chispazo de pánico que me desbloqueó el cuerpo. Me revolví, en un movimiento brusco, un salto, empujando lo que fuera que estuviera ahí para quitarlo. Pero no había nada. Le di un golpe al aire. La sensación del peso desapareció en ese mismo instante. Rodé fuera del colchón, cayendo al piso frío, y me arrastré hasta la pared, buscando el interruptor que yo mismo había improvisado. Lo presioné 1, 2, 3 veces. Nada. La luz no encendía. Un ruido de algo cayendo vino de la cocina, el sonido de una olla golpeando el suelo. Fue todo lo que necesité. Corrí. Salí del comedor a ciegas, atravesando el pasillo que llevaba al anexo nuevo. Apenas veía, solo me guiaba por la memoria. Y mientras corría, los ruidos comenzaron a venir de todas partes. El arrastrar de un pupitre en una de las aulas, una puerta de un casillero azotándose. Parecía que la escuela entera estaba siendo revuelta frente a mí, en esa oscuridad total. Mi único pensamiento era llegar a la bodega. Yo tenía la llave. La puerta era maciza. Entré, la azoté con toda mi fuerza y giré la llave en la cerradura. El chasquido del cerrojo fue el sonido más reconfortante que he escuchado en toda mi vida. Me quedé ahí, sentado en el piso de cemento con la espalda recargada en la puerta, durante horas. Intentaba controlar mi respiración, agudizar el oído para cualquier cosa que pasara afuera. Y los ruidos no cesaron. Al contrario, empezaron a tocar la puerta de la bodega. No eran golpes de desesperación, eran toques rítmicos, pausados, como si alguien estuviera pacientemente invitándome a salir. 1, 2, 3. Pausa. Y otra vez. A lo lejos, en el comedor, el televisor se encendía solo. La estática del canal sin señal subía y bajaba de volumen, en un vaivén muy extraño. Por la rendija debajo de la puerta, veía la luz del pasillo parpadear, encendiéndose y apagándose sin ninguna lógica. Me abracé las rodillas y me quedé hecho un ovillo, hasta que la primera señal de luz del día se coló por esa misma rendija. En cuanto amaneció, todo se detuvo. El silencio absoluto regresó. Esperé a que el sol estuviera bien arriba y junté el valor para llamarle al dueño del lugar. Cuando contestó, intenté que mi voz sonara firme. Le conté todo, desde la sábana hasta los ruidos, la luz que no encendía y los toques en la puerta. Esperaba cualquier reacción, que me llamara loco, que se asustara, que me dijera que me largara. Pero su respuesta fue en un tono de voz casi aburrido. «Ah, eso.
dijo con una calma que helaba. Pasa de vez en cuando. Tú tranquilo, muchacho, no es nada. Voy a llevarte algo de compañía para que estés más a gusto. Y colgó. Me quedé un rato viendo el teléfono, sin entender. ¿Pasa de vez en cuando? ¿Qué clase de respuesta era esa? Un par de horas después, apareció. Y la famosa compañía eran 2 perros. 2 mestizos de tamaño mediano, uno negro y otro color caramelo. A pesar de toda la situación, sentí un alivio genuino. Eran muy activos, olisqueaban todo, movían la cola. Había vida ahí conmigo. Con ellos cerca me sentí más seguro para trabajar. Moví mis cosas a la bodega. Esa sería mi habitación ahora. Mientras acomodaba el espacio, pasé por el cuarto del anexo nuevo y vi el espejo que el dueño había mencionado. Era una pieza enorme, antigua, con un marco de madera oscura. Solo mirarlo me dio una mala espina, una punzada en la boca del estómago. No lo pensé 2 veces. Tomé una sábana vieja y cubrí el espejo por completo. Más tarde, con los perros siguiéndome a todos lados, decidí ir al pueblito a comprar más comida. Me detuve en una tiendita, la única del lugar, mientras el dueño, un señor de unos 70 años, preparaba mi pedido. Junté valor y le pregunté sobre la escuela. Dejó de hacer lo que estaba haciendo, me miró por encima de los lentes y bajó la voz. ¿Usted anda trabajando allá?, preguntó casi en un susurro. Asentí con la cabeza. Ese lugar tiene su historia, joven. Hace muchos años, una monja que cuidaba la escuela fue acusada de desaparecer a unos niños. La gente de aquí se enfureció, la atraparon y, hicieron justicia por su propia mano. La quemaron viva. Dicen que su alma nunca se fue de ahí. Y el dueño, tenga cuidado con él. Se cuenta que su familia tiene una deuda antigua con ese lugar, una que siguen pagando hasta hoy. Salí de la tiendita con un peso en el pecho. Una cosa es sentir miedo y otra es ponerle un nombre. Monja, niños, quemada viva. La historia completa parecía una de esas leyendas de pueblo, pero después de la noche que pasé, sonaba más como un reporte policial. Regresé a la escuela y evité mirar hacia el edificio antiguo. Traté de concentrarme en el trabajo, con los 2 perros siempre cerca. Su presencia era lo único que me impedía volverme loco. Durante el día, con el sol a plomo y el ruido de ellos corriendo por el patio, todo parecía normal, casi pacífico. Pero la paz se terminó en cuanto el sol se ocultó. Yo estaba sentado en un escalón afuera de la bodega, comiéndome una torta de jamón, compartiendo unos trozos con los perros, cuando cayó la primera piedra. Hizo un ruido seco en el techo de lámina del anexo. Miré hacia arriba, pensé que sería una rama o algo así. Pero entonces cayó otra, y otra más, y otra. Eran piedras pequeñas, grava, pero caían por docenas, como una lluvia espesa y ruidosa. Caían sobre el techo, en el patio de tierra, por todas partes a nuestro alrededor. Los perros se pusieron como locos, el negro se encogió, lloriqueando, pero el caramelo empezó a ladrar sin parar, gruñéndole a la oscuridad que se apoderaba del patio. Ladraba con una furia que nunca le había visto, con todo el lomo erizado. Me levanté, agarré un barrote de madera que estaba recargado en la pared, intentando ver algo. No había nadie. La escuela estaba bardeada, el portón cerrado con candado. No había de dónde pudieran venir esas piedras. En ese momento los ladridos del perro caramelo se volvieron más intensos y salió disparado hacia el edificio antiguo, perdiéndose en la oscuridad. El perro negro, al ver que el otro se iba, corrió justo detrás de él. Mi instinto fue gritarles que volvieran, pero la lluvia de piedras se detuvo tan repentinamente como había empezado, y un silencio absoluto se apoderó del lugar. Un silencio que lastimaba los oídos. Me quedé quieto, sosteniendo el trozo de madera, esperando. Los llamaba, les chiflaba, pero nada. Ni un ladrido, ni el rasguño de sus patas en la tierra. El silencio era total. La noche ahora parecía una pared, densa y oscura. Esperé un tiempo que se me hizo eterno, y con el corazón en la garganta, cerré con llave la puerta de la bodega y decidí dormir.
Intenté convencerme de que se habían asustado y se habían escondido en algún rincón. Pasé la noche en vela, saltando con cada crujido de la construcción. Cuando por fin amaneció, lo primero que hice fue salir a buscarlos. Le di la vuelta a toda la escuela. Grité, chiflé, busqué en cada salón, debajo de cada pupitre volteado. Nada. Habían desaparecido. Fue cuando regresaba a la bodega, ya sin esperanzas, que vi algo cerca de la puerta del cuarto donde estaba el espejo. Era el collar del perro Caramelo. Estaba tirado en el suelo, reventado, con la hebilla de metal toda chueca, como si algo la hubiera forzado para abrirla. La correa de cuero estaba rota, deshilachada. Ahí lo entendí. No huyeron, se los llevaron. Tomé el teléfono con la mano temblorosa y le llamé al dueño otra vez. Esta vez no iba a ser calmado. En cuanto contestó, me solté, con la voz más alta de lo que pretendía. Le hablé de la lluvia de piedras, de la desaparición de los perros, del collar reventado que sostenía en ese preciso momento. Prácticamente le grité que no me quedaba ni un minuto más en ese lugar. Del otro lado de la línea, un silencio. Por un segundo, pensé que había colgado. Entonces, escuché un suspiro pesado. «Carlos, escucha». Su voz sonó baja pero firme, sin una pizca de sorpresa. «Falta poco para terminar, ¿no? Cosa de 2 días. Te di un buen adelanto. Haz esto. Termina lo que falta y te doy un extra. Una buena lana. Solo no me dejes colgado ahora, por favor». La mención del dinero me cayó como un golpe en el estómago. Él sabía de mi deuda. Se lo había comentado cuando acepté el trabajo. Lo estaba usando. «Carlos», dijo antes de que yo pudiera colgar, «el plazo de tu deuda ya está encima, ¿o no?» Colgué el teléfono con rabia. Me senté en el suelo con la cabeza entre las manos. No podía irme, pero sabía, con toda la certeza del mundo, que no sobreviviría a otra noche ahí solo. Solo me quedaba una opción. Le llamé a Edmundo. Es mi amigo desde que éramos niños, mi compadre. Intenté explicarle lo que estaba pasando, pero las palabras se me atropellaban. Fantasma, monja, perros desaparecidos. Su risa del otro lado de la línea fue sonora. «¿Qué te pasa, compa? ¿Estás tomando en el trabajo?» Se burló. «A ver, cálmate, respira. Ha de ser el cansancio. Estás ahí aislado. Es normal que te pongas medio paranoico». «Edmundo, te lo juro, no es broma». Insistí, con la voz a punto de quebrarse. «Ven para acá, por favor. Quédate solo una noche conmigo. Una noche. Si no pasa nada, te pago la gasolina y puedes echarme carrilla el resto de tu vida». Hubo una pausa. Notó la desesperación real en mi voz. Está bien, voy para allá», cedió, todavía con un tono divertido. «Llego al empezar la noche. Prepárale un café bien cargado a tu fantasma». Su llegada, horas después, fue un alivio tremendo. El ruido del motor de su coche rompiendo el silencio del lugar fue el mejor sonido que pude haber escuchado. Se bajó riendo. Me dio una palmada en la espalda. «Y bien, ¿dónde está el fantasma? ¿Ya le puedo pedir un autógrafo?» Mientras comíamos algo en la puerta de la bodega, le conté todo de nuevo, con detalles. Él escuchaba, moviendo la cabeza, con una sonrisa en la cara de quien no se cree nada. Cuando le sugerí que durmiéramos los dos encerrados ahí en la bodega, hizo una mueca. «Ni de chiste, yo voy a dormir como la gente en ese cuarto del anexo. Hasta cama tiene, por lo que vi. Tú quédate aquí con tu miedo, yo me voy a lo cómodo». «No, Edmundo, en ese cuarto no», prácticamente le rogué. «Es el cuarto del espejo. Quédate aquí conmigo, por favor». «Ay, Carlos, no seas payaso», dijo, mientras ya se levantaba. «Es solo un cuarto. Estoy molido del viaje. Nos vemos mañana. A ver si no dejas que te agarre Gasparín». Tomó sus cosas y caminó hacia el cuarto. Lo vi entrar y cerrar la puerta. Derrotado, entré a la bodega. Giré la llave en la cerradura y me recargué en la puerta. Al menos, ya no estaba completamente solo. O quizás en ese momento estaba más solo que nunca. Esa noche fue la más silenciosa de todas. Dentro de la bodega me quedé despierto por horas, esperando los toques en la puerta, el sonido del televisor,
cualquier cosa, pero no llegó nada. El silencio era tan completo que me zumbaba en los oídos. En algún punto, el cansancio me venció y me quedé dormido, en un sueño pesado y sin sueños. Desperté con la luz del sol colándose por la rendija de la puerta. Una extraña sensación de alivio y pavor se apoderó de mí. Lo primero que hice fue gritarle a Edmundo, pero solo el eco de mi voz me respondió. Giré la llave, abrí la puerta lentamente y salí. El patio estaba bañado por la luz de la mañana. Todo parecía normal. Fui hasta el anexo nuevo, con el corazón martillándome en la garganta. La puerta del cuarto estaba entreabierta. La empujé. El cuarto estaba hecho un desastre. La sábana que yo había usado para cubrir el espejo estaba en el suelo, rasgada. Las cobijas de la cama estaban hechas bola en un rincón, como si las hubieran arrancado con violencia. Y Edmundo no estaba ahí. Grité su nombre, sintiendo ya un escalofrío horrible. Fue cuando escuché un sonido bajo, un gemido, que venía del ropero. Corrí hacia él y jalé la puerta de espejo con fuerza. Mi amigo estaba adentro, acurrucado en el rincón más oscuro, abrazando sus propias rodillas. Estaba completamente desnudo y temblaba de pies a cabeza, un temblor que no parecía de frío. Tenía los ojos abiertos, vidriosos, mirando a la nada. ¿Edmundo? Lo llamé tocándole el hombro. Se encogió como si mi tacto lo quemara. «No dejes que entre», susurró con una voz rasposa, casi infantil. Salía del espejo. Se la pasó riendo toda la noche. Tardé varios minutos en lograr que saliera de ahí. Mientras lo ayudaba a vestirse, me contó, en fragmentos, lo que había pasado. Empezó igual que a mí, con la sábana que se jalaba, pero después dijo que unas manos heladas lo agarraron de las piernas y lo arrastraron fuera de la cama, con una fuerza contra la que no pudo luchar. Fue arrojado dentro del ropero y la puerta se cerró. Y ahí se quedó, escuchando del lado de afuera risas. Risas bajas y constantes que duraron hasta que salió el sol. Estaba destrozado. No tuve el valor de preguntarle qué había pasado con su ropa. No dijimos nada más. Tomamos nuestras cosas, las aventamos al coche y nos fuimos. Dejé atrás herramientas, material, todo. Pasé por el portón de esa escuela y ni siquiera miré por el retrovisor. Nunca más le llamé al dueño para cobrarle el resto de la paga. Edmundo nunca volvió a ser el mismo después de ese jueves. Hoy apenas nos hablamos. A veces me pongo a pensar que, al intentar llevar luz a ese lugar, terminé despertando la oscuridad que vivía ahí. Y lo peor de todo es saber que, en mi desesperación, arrastré a mi mejor amigo a esa oscuridad conmigo. A veces, por pura curiosidad, uno toma decisiones sin pensar en las consecuencias, sin saber que algunas cosas, una vez hechas, no tienen vuelta atrás. En mi caso, todo empezó con algo tan simple como un trozo de cartón y una moneda. Y lo que descubrí no tenía nada que ver con espíritus o demonios. Fue algo mucho más terrible, la pura y simple verdad. Me llamo Dante, y esta historia comenzó hace unos 4 años. Fue un sábado en la cabaña de la familia de Ulises, un buen amigo. Habíamos planeado el fin de semana perfecto para salir de la rutina de la ciudad. Durante el día estuvimos en la piscina y preparamos una parrillada. Pero al llegar la noche, el aire de la sierra se volvió helado, así que nos instalamos en la terraza, abrigados con mantas. Ahí estábamos, bebiendo unas cervezas y charlando de todo un poco, con el sonido de los grillos como único acompañante en la oscuridad. La plática, como siempre sucede en la madrugada, terminó desviándose hacia temas de espantos. Cada quien contaba alguna historia que le había escuchado al primo de un amigo. Ya se la saben. Fue entonces que Ulises,
que hasta ese momento había estado callado, se acomodó en su silla. Ustedes hablan de espíritus, de gente que ya se murió, pero ¿qué tal si les dijera que se puede hablar con gente viva? O sea, con la mente de la persona, mientras está dormida. Hubo una pausa. Marina, la novia de otro amigo nuestro, Germán, soltó una risita. Ay, no manches, Ulises, ¿telepatía que ahora vendes cursos de coaching por internet? Bromeó ella, y todos le seguimos la corriente. No es telepatía, es un juego, respondió con una seriedad que fue apagando las risas. Es parecido al de la copa, pero las reglas son distintas, y no hablamos con muertos, hablamos con quienes están soñando. La idea se quedó flotando en el aire. Era absurda, por supuesto, pero la madrugada tiene una manera de hacer que lo absurdo parezca interesante. Fue Germán quien le dio a Ulises el empujón que necesitaba. ¿Y cómo funciona esa payasada? De un salto, Ulises entró a la casa y regresó con lo que necesitaba: la tapa de una caja de pizza, un plumón y unas tijeras. Se sentó en el piso y empezó a recortar las letras del abecedario y los números del 0 al 9 de una revista vieja mientras explicaba que lo importante era tener una moneda de plata. Uno de nosotros encontró en su cartera una de esas de 10 pesos, conmemorativa del bicentenario. Ulises la miró, con algo de desconfianza. Lo ideal sería plata pura, dijo, pero el metal del centro quizás funcione como una antena. Vamos a intentarlo de todos modos. En menos de 10 minutos nuestro tablero de pizza estaba listo en medio del círculo. Ulises nos dio instrucciones. 4 personas a la vez, con los dedos índices apenas apoyados sobre la moneda, sin hacer fuerza. Fuimos él, Germán, su novia Marina y yo. Ella solo aceptó participar para poder demostrar que todo era una tontería. Los demás amigos se quedaron alrededor, con los celulares en mano, listos para grabar y burlarse. «Ok, ¿y ahora qué, maestro de lo oculto?», preguntó Germán mirando a Ulises. «Ahora pensamos en alguien», dijo Ulises bajando la voz, como si el tono fuera importante. «Tiene que ser alguien que sepamos que probablemente está dormido. Nos concentramos en esa persona y le preguntamos si está aquí». El primer conejillo de Indias, sugerido por Marina, fue un actor famoso de telenovela. Silencio total. La moneda de 10 pesos permaneció inmóvil, como un pisapapeles. El segundo intento fue un profesor de nuestra antigua universidad, un tipo que se quedaba dormido en cada clase que daba. Nada nuevo. Con cada fallo, Marina soltaba un «se los dije», y los demás alrededor se reían más fuerte. Yo ya estaba a punto de rendirme, sintiendo cómo se me helaban los dedos sobre el metal de la moneda. Fue entonces cuando Ulises tuvo la idea. Juliana, mi novia, se quedó en casa de sus papás este fin de semana. Ya debe de estar en el 10º sueño. La sugerencia cambió el ambiente. Ya no era una celebridad lejana. Era Yu, alguien que todos conocíamos. Volvimos a concentrarnos. El silencio en el porche se hizo más denso, roto únicamente por el sonido de los bichos de afuera. «Yu, ¿estás ahí?», preguntó Ulises al vacío. Esperamos. 1 minuto, 2, nada. La moneda no se movió ni 1 milímetro. Lo intentó de nuevo, preguntando con qué estaba soñando. El resultado fue el mismo. «Bueno, fue divertido», anunció Marina, retirando ya su dedo de la moneda. «Al menos lo intentamos». Justo cuando dijo eso, el celular de Ulises, que estaba en la mesita de centro, vibró con fuerza, haciendo un ruido seco sobre la madera. La pantalla se encendió, iluminándole el rostro. Era un mensaje de Juliana. Ulises tomó el aparato con el ceño fruncido. Leyó el mensaje en silencio primero, y su expresión cambió por completo. Levantó la vista hacia nosotros con la boca medio abierta. «¿Qué pasó?», le pregunté. Giró la pantalla en nuestra dirección. El mensaje había llegado en ese preciso instante. Decía: «Amor, no puedo dormir. ¿No tienes una buena película para recomendar?». Nadie se rió. Nadie hizo un chiste. Solo nos quedamos mirándonos los unos a los otros,
mientras el frío de la madrugada parecía habérsenos metido con todo por debajo de las cobijas. La moneda no se había movido porque ella no estaba dormida. El juego acababa de demostrar que funcionaba. Esa noche en la cabaña se convirtió en una especie de leyenda para nuestro grupo. Le contábamos la historia a otros amigos, que obviamente no nos creían, y nosotros mismos, con la distancia del tiempo, empezamos a tratar lo que pasó más como una coincidencia extraña que como una prueba de algo sobrenatural. La vida siguió, y el tablero de pizza quedó en el olvido. Hasta unos 2 meses después, era un jueves por la noche, y habíamos quedado de vernos en mi departamento para pedir algo de cenar y platicar. El grupo era más pequeño esta vez, solo Germán, Marina y yo. Ulises también había confirmado que vendría, pero ya pasaban de las 10 de la noche y no daba señales de vida. Le mandé un mensaje. Lo vio y no respondió. ¡Qué raro! Ulises nunca nos deja plantados así, comentó Germán, después de intentar llamarle y que la llamada se fuera directo a buzón. Nos quedamos ahí, especulando. ¿Se le habrá ponchado una llanta? ¿Se habrá quedado dormido en el sofá? Fue Marina, la misma que era la más escéptica de todos, quien soltó la idea al aire, quizás sin pensarlo mucho. ¿Y si le preguntamos a la moneda dónde está? Sentí una incomodidad inmediata. Una parte de mí quería reírse y decir que la idea era estúpida, pero la otra parte recordó perfectamente el silencio en el porche y el brillo de la pantalla del celular de Ulises. No sé, mejor dejémoslo así, dije intentando cambiar de tema. Pero la semilla ya estaba sembrada. A Germán, por supuesto, le encantó la idea. En 5 minutos ya había encontrado una caja de zapatos vacía y estaba improvisando un nuevo tablero. Esta vez, el ambiente era diferente. No había chistes ni grabaciones. Solo estaba nuestra curiosidad, mezclada con una pizca de recelo, un deseo de ver si el rayo caería 2 veces en el mismo lugar. Y, en el fondo, creo que solo queríamos una excusa para no creer que nuestro amigo nos había fallado sin dar una explicación. Nos sentamos en la alfombra de mi sala. La única luz provenía de una lámpara en una esquina, dejando el resto de la habitación en penumbras. Germán colocó la misma moneda de 10 pesos en el centro del tablero improvisado. Los 3 estiramos los brazos y tocamos el borde con la punta de los dedos. El metal estaba frío. Por un instante, pensé en lo ridícula que se vería esa escena para cualquiera que nos viera desde fuera. 3 adultos, casi con 30 años encima, jugando con una caja de zapatos. Muy bien, susurró Germán entrando en el papel. Ulises, queríamos saber por qué no viniste hoy. El silencio que siguió fue distinto al de la otra vez. Era un silencio cargado de expectativa. Y no tardó. Quizás unos 10, 15 segundos. La moneda tembló bajo nuestros dedos y empezó a deslizarse lentamente, produciendo un leve ruido al raspar el cartón. Nuestras miradas se cruzaron por encima del tablero. Ya no era un juego. La moneda fue letra por letra formando un nombre. R-E-N-A-T-A. Se detuvo. ¿Renata?, preguntó Marina, su voz casi un murmullo. ¿Quién es Renata? Yo conocía el nombre. Ulises había mencionado un par de veces a una colega nueva del trabajo con ese nombre, pero no tenía sentido. Debe estar mal. La movimos sin querer, dije, más para convencerme a mí mismo que a ellos. Germán, sin embargo, continuó. ¿Qué pasa con Renata?, le preguntó directamente a la moneda. Esta vez se movió más rápido, con una seguridad que me provocó un escalofrío. Fue hasta la C, luego a la A, M-A, y se detuvo de nuevo. Cama. La palabra se quedó entre nosotros, fea y pesada. El zumbido del refrigerador en la cocina, que antes era solo un ruido de fondo, de repente sonaba como una alarma. Nos miramos otra vez. Los puntos empezaron a conectarse de una manera enfermiza. Su desaparición, el mensaje visto e ignorado, un nombre de mujer, la palabra
cama. Aún así, una parte de mi cerebro se negaba a aceptarlo. Podía ser cualquier cosa. Tal vez esa tal Renata estaba enferma, en cama, y Ulises fue a ayudarla. Necesitábamos más contexto. Fui yo quien preguntó, con la boca seca: ¿dónde? El movimiento fue inmediato. La moneda se deslizó hacia la A, luego a la H, O, R, A. Ahora, Renata, cama, ahora. Ya no había espacio para dudas o interpretaciones optimistas. El significado de aquello nos cayó encima de golpe. Era sucio, era real, era una información que nunca pedimos, que nunca quisimos tener. Nuestra tonta preocupación por un amigo había abierto una ventana a su vida secreta, y la vista era pésima. Fui el primero en retirar la mano, como si la moneda estuviera ardiendo. Basta, ya fue suficiente. Germán y Marina retiraron los dedos justo después. Nadie dijo una palabra. Simplemente nos quedamos ahí, sentados en el piso de mi sala, mirando ese tablero ridículo hecho de basura. La diversión se había transformado en algo pesado, un secreto asqueroso que ahora también era nuestro. Los días siguientes fueron extraños. Germán, Marina y yo intercambiamos algunos mensajes, pero nadie tocaba el tema del juego. Era un acuerdo tácito entre nosotros, sin que necesitáramos decirlo. Cuando hablábamos con Ulises por teléfono o en el grupo, nos esforzábamos por actuar normal, pero yo sentía una punzada de falsedad en cada ¿qué onda? ¿Todo bien? El saber lo que la moneda nos había contado provocó que ya no pudiéramos verlo de la misma manera. Veíamos a nuestro amigo, pero la imagen estaba manchada, distorsionada. El martes siguiente Ulises me mandó un mensaje. ¿Qué onda, güey? Perdón por dejarlos plantados el jueves. ¿Vamos por un café después de comer? Necesito hablar. Sentí un nudo en el estómago. Yo sabía de alguna forma de qué quería hablar. Pensé en inventar una excusa, decirle que estaba ocupado, pero una curiosidad un poco enfermiza me hizo aceptar. Nos vimos en una cafetería cerca de su trabajo. Se veía cansado, con ojeras. Pedimos 2 expresos y estuvimos un rato hablando de trivialidades, pero el ambiente entre nosotros se sentía pesado. Fue él quien rompió el hielo. «Güey, estoy haciendo una pendejada gigantesca», dijo sin mirarme a los ojos, mientras removía el azúcar ya disuelto en su café. Me quedé callado, solo esperando. Cada parte de mí deseaba que la moneda se hubiera equivocado, que me fuera a contar de un problema de dinero, una pelea con sus papás, cualquier otra cosa. «Estoy saliendo con alguien más», soltó de golpe. Traté de poner la mejor cara de sorpresa que pude. «¿Cómo? ¿Y Juliana?» «Esa es la pendejada. No sé qué hacer, Dante. Nos conocimos en el trabajo. Se llama Renata». Hizo una pausa, respiró hondo y confirmó lo que más temía. Ese jueves que les fallé, no me sentía mal. Me quedé a dormir en su casa. Cada palabra que salía de su boca era un eco de lo que la moneda nos había dicho. Renata se quedó a dormir en su casa. Ese jueves. La precisión era exacta, aterradora. No sentí enojo, no sentí lástima. Lo que sentí fue pavor. Un pavor frío y lúcido por ese juego estúpido que habíamos hecho. La respuesta no era vaga como un horóscopo, simplemente decía la verdad. Interpreté mi papel. Hice las preguntas que un buen amigo haría. Le di algunos consejos vacíos y me terminé el café, que a esas alturas sabía a óxido. Por dentro me sentía un impostor. Él estaba ahí, sincerándose, confiando en mí, mientras yo ya lo sabía todo, no por lealtad, sino porque había espiado su vida por el ojo de la cerradura de lo sobrenatural. Nuestra plática no era una confesión, era solo la comprobación de un resultado, y el resultado era 100% preciso. Nunca le conté a Ulises que ya lo sabía, ni Germán ni Marina. Su secreto murió con nosotros. Con el tiempo, meses después, él y Juliana terminaron. Nunca nos dijo el motivo exacto, y nosotros nunca preguntamos. No hacía falta. Para ese momento, nuestro antiguo grupo de amigos ya se había deshecho.
No hubo una pelea, nada de eso. Solo fue un distanciamiento silencioso, como si la confianza que nos unía hubiera sufrido una fisura, y poco a poco todos nos hubiéramos alejado para no forzarla y romperla del todo. Hasta hoy, 4 años después, lo que más me atormenta no es la traición de Ulises, ni el fin de nuestra amistad. Eso es drama de la vida real. Son cosas que pasan. Lo que me quita el sueño es el recuerdo de esa moneda deslizándose sobre el cartón. Vivimos rodeados por una fina capa de mentiras sociales, de secretos bien guardados, de pensamientos que son solo nuestros. Eso es lo que nos permite convivir. Y nosotros encontramos una forma de perforar esa capa. Por juego, por curiosidad, le apuntamos con una linterna al alma de una persona y vimos lo que había adentro, sin ningún permiso. Esa es la verdadera maldición de ese juego. No es el miedo a que un fantasma aparezca en tu cuarto. Es algo mucho más íntimo. A veces, cuando estoy acostado, casi a punto de dormirme, mi cuerpo se estremece y me despierto. La mente se me acelera y me pregunto, ¿habrá alguien, en algún departamento cualquiera, en un círculo de amigos aburridos con un tablero improvisado en el suelo? ¿Será que, en este preciso momento, se están concentrando, pensando en un nombre al azar? ¿Y ese nombre es el mío? ¿Habrá un dedo guiando una moneda, haciendo preguntas sobre mí? ¿Sobre mis miedos? ¿Sobre las cosas que he hecho y que no le he contado a nadie? La posibilidad de que tu mente, el único lugar que es verdaderamente tuyo, pueda ser invadida en cualquier instante por cualquiera. Ese es el terror que se quedó conmigo. La puerta que abrimos ese día no daba al mundo de los muertos, daba al mundo de los otros, y descubrí que no hay nada más aterrador que eso. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.